Una rueda Ferris tiene un diámetro de 30 metros con un centro de 17 metros sobre el suelo. Hace una rotación completa cada 60 segundos. Queremos graficar un período completo del gráfico que modela la altura en relación con el tiempo. Asuma que un piloto comienza en el punto más bajo, luego encuentre la ecuación del gráfico usando la función cosine. También queremos saber qué altura es del piloto a los 45 segundos, y a qué hora o momentos el piloto está a una altura de 15 metros. Comencemos diagramando nuestra rueda Ferris. La rueda Ferris tiene un diámetro de 30 metros, y el centro está a 17 metros sobre el suelo. Bien, si el diámetro es de 30 metros, ¿qué significa el radio? Una distancia desde un punto en el círculo al centro, esta distancia aquí, sería de 15 metros. Entonces, si el centro tiene 17 metros sobre el suelo y el radio tiene 15 metros, ¿qué significa que el punto más bajo en la rueda Ferris está a 2 metros de la Tierra? Lo que significa que el punto más alto en la rueda Ferris sería de 30 más 2 o 32 metros sobre el terreno, y, de nuevo, toma 60 segundos para una rotación. Así que ahora vamos a trazar puntos en el gráfico usando el punto más bajo en momento 0 después de 1/4 de una rotación o 15 segundos o este punto aquí. Después de 30 segundos o media rotación, que sería este punto aquí. Después de 3/4 de una rotación o 45 segundos, ¿cuál es este punto aquí? Y luego de nuevo en 60 segundos. Así que aviso en el momento t = 0 hexalitros piloto comienza en el punto más bajo, así que la altura es 2, lo que significa que la función debe contener el 0,2, que estaría aquí donde el valor y sería 2. A los 15 segundos, o este punto aquí, la altura sería la misma. Como la distancia del centro al suelo, que es de 17 metros, la función debe contener el 1517, que estaría aquí. Así que el valor y aquí es 17, que realmente será la línea media de nuestra función. Después de 30 segundos, o media rotación, la altura sería 30 más 2 o 32 metros. Así que la función contiene el 3032, que es el punto alto. A los 45 segundos, el conductor está aquí, de nuevo, a una altura de 17 metros. Así que el 4517 está en la función y luego, finalmente, después de una rotación o 60 segundos, el piloto está de vuelta en la parte inferior, a 2 metros de la Tierra. Así que la función contiene el 62, que estaría aquí. Por lo tanto que la rueda Ferris tenemos una función circular y el gráfico se vería algo así. Debemos reconocer esto como reembolsar la función cosine. Así que llevemos este gráfico a la siguiente diapositiva para que podamos encontrar la ecuación de este gráfico. Lo reproduzca con algunos software gráficos para hacer un gráfico más exacto. Otra vez, el valor mínimo aquí fue 2 y el valor máximo fue 32, con la línea media aquí en y = 17. Se nos pide que encontremos la ecuación utilizando la función coseno, por lo que estaremos utilizando esta forma de la función coseno. Significa que tenemos que encontrar el valor de a, b, d y c basado en las transformaciones de la función cosine básica. Para encontrar nuestra ecuación utilizaremos esta pieza del gráfico. Porque estamos usando la función cosine y en t = 0 tenemos un valor mínimo, no tendremos un cambio de fase o cambio horizontal, lo que significa que d será igual a 0. Lo que significa que nuestra ecuación estará en la forma y es igual a por cosine bx más c porque queremos una función de altura en términos de t. Vamos a encontrar h de t, que será igual a cosine bt más c. Así que antes de encontrar nuestra ecuación vamos a ver cómo a, b y c afectan el gráfico de la función básica del coseno. El valor absoluto de a es igual a la amplitud, ya puede ser ambos positivo o negativo. Si a es negativo, tenemos una reflexión a través del eje x para encontrar el valor b. 2pi dividido por b es igual al período. Se produce una traducción vertical o cambio vertical. Si c es positivo el gráfico se desplaza. Si c es negativo el gráfico se desplaza, y ya dijimos que no tenemos un cambio o traducción horizontal,
por lo que deba ser 0. Así que volviendo a nuestro gráfico, primero determinemos el valor de A. Bien, la amplitud es la distancia desde la línea media al máximo o desde la línea media al mínimo. Bien, de 17 a 32 Siemens igual a 15, la misma distancia de 17 a 2. Así que el valor absoluto de A debe ser igual a 15, que es realmente el radio de la rueda Ferris. Pero porque en t igual 0 tenemos un mínimo, y para la función básica de coseno en x igual 0 tenemos un máximo, tenemos una reflexión a través del eje x. ¿Qué significa A va a ser menos 15 no 15? A continuación, el valor de B es afectado por el período. Lo que sabemos sería 60 segundos, así que 60 deben ser iguales a 2pi divididos por B. Para solucionar para B nosotros multiplicaremos ambos lados de la ecuación por B, que nos daría 60B igual 2pi, dividir ambos lados por 60. B igual 2pi dividido por 60, o B igual pi dividido por 30. Así tenemos el valor de A. Tenemos el valor de B, ahora necesitamos encontrar el valor de C. Bien, aviso como nuestra línea media no es el eje X, es igual 17, lo que significa que nuestro gráfico ha sido desplazado 17 unidades, y, por tanto, C igual 17. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para escribir la ecuación de nuestra función. Tenemos h de t debe igualar a, que es menos 15x coseno de bxt. Que sería pi 30xt o pi t dividido por 30 más 17. Esta ecuación nos dará la altura del piloto en cualquier momento t en segundos. Ahora, para la próxima pregunta, nos piden encontrar la altura del piloto a los 45 segundos, lo que significa queremos encontrar h de 45. Y sustituiremos 45 por t, así tenemos menos 15 coseno de 45 pi 30 más 17. Tenemos menos 15x coseno de esto será 3 pi 2 más 17. Podemos determinar este valor de la función de coseno del círculo de la unidad, es realmente igual a 0, así que tenemos menos 15 por 0 más 17. Así que a los 45 segundos la altura sería de 17 metros. Por supuesto, por muchas veces no saldría tan bien. Pero si regresas y mira nuestra rueda Ferris solo por un segundo si tomas 60 segundos para una rotación, 45 segundos serían 3/4 de la rotación, que sería este punto aquí donde la altura sería la misma distancia desde el centro hasta el suelo, que dimos de 17 metros. Si este no fuera un valor de función tranquilo agradable tenemos que aproximarlo usando nuestra calculadora. Y ahora para esta última pregunta queremos saber a qué hora o momentos el piloto está a una altura de 15 metros. Si miramos nuestro gráfico por un momento, la altura es de 15 metros aquí por debajo de 16. Aviso si dibujamos una línea horizontal en y igual a 15 hay en realidad dos puntos en la función de 0 a 60 segundos que tienen una altura de 15 metros. Aquí y aquí. Así que necesitamos asegurarnos de obtener dos soluciones cuando solucionemos este problema. Para empezar, reemplazaremos h de t por 15 metros y luego resolver por t para tener 15 igual menos 15 cosine pi t 30 más 17. Así queremos aislar la función cosine. Así que restaremos 17 en ambos lados, que nos daría menos 2, ya que 15/17 es menos 2. Y luego nos dividiremos por menos 15. Un negativo dividido por un negativo es positivo, tenemos 2/15 igual coseno de pi t dividido por 30.
Y ahora vamos a tomar el arco cosino en ambos lados de la ecuación para ayudarnos a solucionar para t. Así tenemos arco cosino del 2,15. Igual en el lado derecho el arco cosino del cosino pi t dividido por 30 exactamente solo pi t dividido por 30. Y ahora para resolver multiplicamos ambos lados por 30 pi. Aviso en el lado derecho pi 30 simplifique a 1. Así que el lado derecho es solo t, así que escribiremos este t igual 30 dividido por pi x arco cosino de 2,15. Ahora desde aquí vamos adelante y llame a este ángulo θ, y vamos al calculadora para determinar lo que sería este ángulo. Recuerde, estamos buscando dos ángulos y desde que el valor de la función de cosino aquí es positivo. Si miramos el círculo de la unidad, la coordinación x debería ser positiva, por lo tanto, los dos ángulos deben ser terminales en el primer y cuarto cuadrante. Así que ahora iremos a la calculadora. Asegúrese de que estamos en modo radiano, que estamos. Así que desde la pantalla de inicio vamos a presionar segundo, cosino para arco cosino o inverso cosino al 2,15 y entrar. Así que un ángulo es aproximadamente 1.437 radiantes. Vamos adelante y escriba eso abajo. Llamamos este θ sub 1. Pero, de nuevo, todavía tenemos que encontrar otro ángulo que tiene el mismo valor de la función de cosino. Bien, 1.437 radianes están en el primer cuadrante, el cual sería este cuadrante aquí, lo que significa el otro ángulo donde la coordinada x todavía es positiva tendría el mismo ángulo de referencia en el cuarto cuadrante. Así que este ángulo de referencia aquí sería 1.437, lo que significa el ángulo que queremos entre 0 y 2pi debería ser 2pi, una rotación, 1.437 radiantes. Entonces θ sub 2 exactamente 2pi, 1.437. Entonces θ sub 2 exactamente aproximadamente 4.846. Así que las dos veces serán t sub 1 igual 30 divididas por pi x θ sub 1. Que es 1.437. Y x sub 2 va a ser igual 30 dividido por pi x 4.846. Así que una vez será aproximadamente, ya he determinado este valor, es aproximadamente 13.7 segundos. Y x sub 2 exactamente 30 dividido por pi x 4.846. Que es aproximadamente 46.3 segundos. Ahora, si regresamos y vistamos la rueda de Ferris solo por un momento, aviso cómo estarían 15 metros debajo del centro de la rueda de Ferris que está a 17 metros de la Tierra. Entonces, si dibujamos una línea horizontal aquí, aviso como la primera vez a la izquierda sería menos de 15 segundos, lo que encontramos, y el tiempo a la derecha solo pasaría 45 segundos, que encontramos bien esta explicación ayuda. Gracias por ver.